Vamos con la primera placa full. Maxi, querido, se dio a conocer la inflación de marzo. ¿Qué significa el número? Se esperaba este número, pero es un dato muy malo, un dato muy negativo que ahora te voy a contar. El Banco Central hoy hizo una explicación porque le encontró una vuelta positiva. Para mí no existe, pero el Banco Central en pos de mantener ahí tenemos el número, 2,3. 2,3% de inflación en marzo. Acá el dato principal es que esto no tiene que ver con la suba de los servicios públicos, porque en marzo no tuvo aumento de tarifa de servicios públicos. Sí lo tuvo febrero y sí lo tiene abril, pero no marzo. De hecho, la inflación núcleo, que aísla el efecto de tarifa de servicios públicos y de precios estacionales, dio más alto todavía, dio 2,6% en marzo. O sea que se supone que en abril estaría arriba del 2,3. Bueno, en abril seguramente va a estar por lo menos en este número, más menos. La verdad que fue un número muy malo, este 2,3%, pero por lo que te digo, la inflación núcleo es 2,6% en marzo. Ahora te pregunto, ¿qué es la inflación núcleo? ¿Tu información qué te dice? ¿Que estaban esperando mucho más bajo el número? No, estaban convencidos. El Banco Central por eso no baja ya la tasa de interés. Por eso frenó desde el 5 de marzo el dólar vendiendo más de 2.000 millones de dólares. Se dieron cuenta de que había que parar un poco la pelota porque efectivamente el impacto inflacionario de estos meses ha sido muy grande. En solo 3 meses, enero-marzo, tenés 6,7% acumulado de inflación. Esto te va a dar que con abril va a estar seguro en los primeros 4 meses alrededor de 9% la inflación en solo 4 meses. Tremendo, Y el acumulado del último año, últimos 12 meses, marzo de este año, marzo del año pasado, te da 25,4%. Este no es un buen dato, porque de hecho, durante la era Macri, el pico inflacionario anualizado estuvo en julio del 2016, que se llevó al 46% de inflación. Hasta ahí llegó la inflación. Después empezó a bajar. Después empezó a bajar, llegó a un piso en julio del año pasado del 21%. En diciembre estuvo un poquito más arriba, 22% anualizado respecto a un año atrás, y hoy está en 25% la inflación. O sea que la bajaste respecto a lo que fue esa inflación enorme que tuviste en el 2016, de la salida del cepo y la devaluación. En todo el año te dio 38, pero hubo un mes donde estuvo en un pico casi de 46. Bajaste claramente de ahí, pero llegaste a un piso de 21% y hoy estás en 25%. Y estás en un nivel más o menos previo al que tenía el kirchnerismo en los últimos años. Salvo el 2014, que también por la devaluación de Kicillof se disparó al 40%. Entonces, hay todo un desafío con las tarifas planchadas. Bueno, claro. ¿Cuál es la novedad acá? Y que el gobierno dice, y tiene razón, que acá se está incorporando en esta inflación aumentos tarifarios importantes. O sea, ajuste. Sí. Yo creo que la inflación de todas maneras de estos meses tiene que ver, primero, con la suba del dólar. El dólar te había quedado muy atrasado, 17 pesos, se subió a 20 pesos y eso se transportó a todos los precios de los alimentos y hubo un efecto inflacionario en los precios mayoristas que se está viendo en marzo también. Mayorista es salida de fábrica, se trasladó al consumidor también en marzo. Por eso los alimentos subieron mucho en marzo. Ahora, el desafío que tiene el gobierno es ver dónde cuadra la inflación de este año. Claramente con estos números, la meta oficial que el Banco Central sigue sosteniendo en los papeles del 15% está totalmente muerta. Pará, ¿vos la desestimás totalmente? Totalmente, te la firmo donde quieras. No hay posibilidad. 15 no. No hay ninguna posibilidad. Tendría que sacar el 6% de acá a fin de año. No hay ninguna posibilidad de que la inflación este año sea 15%. Menos del 1%. ¿Me dejás, Ale, que le haga una pregunta a Maxi? Pero un segundo, con esto termino. La duda que hay hoy entre los economistas es si la inflación va a terminar en el 20% o si va a terminar algunos puntos arriba del 20%. La apuesta ahora del gobierno es, la inflación el año pasado terminó en 25%. El gobierno hoy te firma 20. No terminará arriba de 25. No, te firman un 20. Un 20 salen a festejar. Claro, festejan. Acordate que la meta original para este año era 15. 10%. Entre 8 y 10%. La subieron a 15. 10, el tope de 12, a fin de año pasado se subió a 15. Pero ahora el gobierno te firma 20% como quiera. Nadie habla de menos de 23. No está claro. Espérame que le quería hacer una pregunta. Para traer 20% este año se tiene que desacelerar muy fuerte la inflación a partir de mayo. Es decir, abril ya viene inflación alta, a partir de mayo se tiene que desacelerar para cerrar
20%. Dos preguntas para Maxi, metete. No, porque acá obviamente está la vida cotidiana de las personas, esto pega, el tema de la inflación pega muy fuerte, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero en la segunda mitad del año se dice que después del Mundial empieza la campaña electoral. Esto va a tener una incidencia política muy fuerte también, el número de inflación, y cómo incida sobre todo en el índice de pobreza, que ahora lo empezamos a medir cada 6 meses. Sí, cada 6 meses ¿Cómo esta tendencia, cómo influiría en ese índice que fue tan bueno ahora? Claramente este semestre va a ser un semestre, el primer semestre del 2018, muy complicado para el índice de pobreza. Claro. Hasta marzo, y yo te diría hasta abril, y bueno, los ingresos de la población están perdiendo frente a la inflación. Si se hiciera ahí el corte, obviamente la pobreza aumentaría. Te quedan 2 meses más en el semestre que hay que ver qué pasa. Mayo y junio hay aumentos. Junio tenés el aguinaldo. Pero hay que hay más preguntas para vos, Maxi, rápido. Pero es un mes semestre complicado para la población. El gobierno sabía que durante este año iba a aumentar tarifas, a aumentar transporte, a aumentar peajes, a aumentar combustible que se traslada rápidamente. Sabiendo lo que iba a hacer durante el año, todos esos aumentos programados, ¿de dónde soñó que iba a tener nada más que el 10% de inflación? No entiendo. Si vos mismo sabés que va a aumentar todo, porque lo vas a aumentar vos, ¿cómo sueña en no tener inflación o tener nada más que el 10%? El gobierno fija metas y claramente estrategia, ¿no? esas metas hoy lucen muy difícil de cumplir, y sobre todo la cantidad de objetivos que tiene el gobierno. El gobierno para este año se fijó un objetivo de crecer más que el año pasado, que la inflación sea menor que el año pasado y que el dólar no quede atrasado frente a la inflación como el año pasado. Para achicar el déficit. Todo eso junto no se puede. Por eso este año finalmente vas a crecer menos que el año pasado. Por ahí tenés pero lo que no entiendo es cómo nosotros acá sabemos que no se puede, o vos que sos el que sabe de economía, y el gobierno, que son todos cráneos, no lo sabe. Bueno, el gobierno fija la meta. Lo sabemos acá y no lo sabe el gobierno. Meta para que Maxi, abriste una puerta hermosa para debatir políticamente, porque acá decía, el sueño de la campaña peronista, Ricardo. El sueño de la campaña peronista. ¿Vos crees que estas cosas le permiten soñar a la oposición de poder ser gobierno en 2019? Seguramente es un dato que les hará pensar que pueden tener más chances, pero de ninguna manera, con un dato como este, pueden ser demasiado optimistas, creo, respecto al resultado electoral. Ahora, el gobierno creyó sinceramente que podía ser el 10% la inflación cuando se aprobó el presupuesto. No, pero fue una meta, por eso, insisto con esto, fue una meta que originalmente había fijado Pratgay cuando asume, que después quedó claramente con la inflación del 2016-2017 quedó desactualizada, pero se puso en el presupuesto. El Banco Central se planteó con eso, se cambiaron las metas a fines del año pasado, se puso 15%. Bueno, esa meta de nuevo ha quedado desactualizada, la del 15%. De todas maneras, le quiero decir una cosa. Ese 15% no es para bajar expectativas inflacionarias, por ejemplo, para que las paritarias no superen ese techo. Bueno, entre otras cosas, es para tratar de coordinar expectativas. Por ejemplo, que se cierren las paritarias en el orden del 15 más algún plus. Maxi, gestionar las expectativas es función del presidente de la República y de cualquier gobierno. Ahora, no podés proponerte mesas que son una fantasía. ¿Vos te parece que realmente creyeron que era nada más que para gestionar las expectativas, fijar en el presupuesto de este año 2018, que ya lo hizo Duhovne, no Pratgay, del 10%, y a los 15 días la modificaron al 15%? Ese era el propósito, gestionar una expectativa por 15 días. A los 15 días la modificaron al 15% y ahora ni el 15%. Eso es un error grave en la elaboración. ¿Vos sabés en el presupuesto que se aprobó para este año, vos sabés cuánto decía que iba a estar el dólar promedio en el 2020? No, 21 pesos, el dólar promedio en el 2020. Ese dólar promedio de 21 pesos vamos a tener este año. Es decir, hubo un error de cálculo de 2 años. No, ¿pero por qué? Porque hay un error. Preguntame a mí cómo ver la cosa para el 2020 y yo te cuento también. Preparame, Maxi, lo de los créditos UBA con esta inflación, porque preparó un informe de muchísima gente, clase media. Después le voy a pedir a Santi si podemos acomodar el cablecito, acá ahora en el pequeño tape. Porque quiero hablar justamente de esto, de qué pasa con la clase media y los que sacaron crédito. Todavía no, dejarlo para un segundo. Una sola cosita, Ale, porque vos hiciste la pregunta respecto a si la oposición se puede hacer los rulos o no se puede hacer los rulos. Ojo que este año va a ser el segundo año consecutivo de crecimiento, poquito, 2,5%, 2%, por ahí un poquito más, un poquito menos. Segundo año consecutivo. Argentina no logra crecer 2 años consecutivos, 2017 y 2018, de hace 6 años. Es decir, el último año que pudimos crecer en un año par, no electoral,
fue en el 2010. Igual Hace eso 8 años que Argentina no eso crece en un sirve año si la pardo gente lo electoral. siente. Perdón.